historia ayuda a definir la misión de una nación, cómo percibe a sus vecinos, cómo ve su lugar en el mundo y cómo se ve a sí misma. Es por eso que nos aventuramos a conocer la historia y comportamiento contemporáneo. La mayoría de los estadounidenses saben más sobre la historia europea a pesar de sus principales socios comerciales que ahora están al oeste y al sur. Su conexión se remonta en la Primera Guerra del Opio y Tratado de Nanjing, en los años de 1839 a 1842. La Guerra del Opio se centró en el acceso extranjero al comercio chino, ya que se trató de un embrollo a causa de su consumo. El opio provenía de la India británica. Su déficit comercial causaba desesperación para los consumidores. El Tratado de Nanjing, que parecía resolver los conflictos de las negociaciones, no resolvió nada, ya que se libró una segunda guerra del opio entre 1857 y 1860. El comercio con Japón fue un tema candente en los Estados Unidos tanto en la década de 1850 a 1980. Tal es su sentido histórico que remontan desde el sistema feudal shogun hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué los japoneses tienen una lealtad tan fuerte a sus empresas? Bueno, todo inicia desde la cultura y su historia. La lealtad a la familia, el país, a la empresa y a los grupos sociales y el fuerte impulso de cooperar y trabajar juntos bajo la misma causa. La historia es importante para entender por qué un país se comporta como lo hace. Los eventos históricos siempre se ven desde los principios, sesgos y criterios de autorreferencias, es decir, un historiador puede no ser lo que registra otro, especialmente si ellos forman parte de diferentes culturas. Manifest Destiny es la creencia en que Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Esta se usó para justificar la anexión estadounidense de Texas, Oregón, Nuevo México y California. Después, la participación estadounidense en Cuba, Alaska, Hawái y Filipinas. La Monroe Doctrine era una doctrina que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. En esta, James Monroe proclamaba 3 dictas básicas: no más colonización europea en el Nuevo Mundo, abstención de los Estados Unidos en los asuntos políticos europeos y no intervención de los europeos. Después esta doctrina se volvió más amplia y Theodore Roosevelt aplicó la Monroe Doctrine con una extensión que se conoció como el Roosevelt Corollary, en la que proclamaba el deber y derecho de Estados Unidos de intervenir en los países de nuestra América cuando considerasen que estos no cumplían sus obligaciones. La geografía es el estudio de la superficie de la Tierra, el clima, los continentes, los países, las personas, las industrias y los recursos. Es un elemento del entorno incontrolable al que se enfrenta todo vendedor. La altitud, la humedad y las temperaturas extremas son características climáticas que afectan los usos y funciones de los productos y equipos. Los productos que funcionan bien en zonas templadas pueden deteriorarse rápidamente o requerir refrigeración o lubricación especial para funcionar adecuadamente en zonas tropicales. Las diferentes estaciones entre los hemisferios norte y sur afectan las estrategias globales. Las montañas, los océanos, los mares, las selvas y otras características geográficas pueden representar serios impedimentos para el crecimiento económico y el comercio. Social Responsibility and Environmental Management. La disponibilidad de minerales y su capacidad para generar energía es la base de la tecnología moderna. Las dotaciones varían de un país a otro y esta es una demanda de un mineral o fuente de energía. En particular, de ningún país coincide necesariamente con su oferta interna. En gran parte del mundo subdesarrollado, el trabajo humano proporciona la preponderación de la energía. De todas las fuentes de energía, el petróleo y el gas contribuyen con más del 60% del consumo mundial de energía. Resources. La protección del medio ambiente no es un extra opcional, es una parte esencial del complejo proceso de hacer negocios. Ahora bien, hablando de productos electrónicos, estos contienen numerosas sustancias tóxicas que crean un gran problema de eliminación, donde la eliminación inadecuada permite que las toxinas se filtren en las aguas subterráneas. Estas eliminaciones de desechos es legal en algunos países en desarrollo, ya que los gobiernos buscan los ingresos que se generan. El desarrollo sostenible no tiene que ver con el medio ambiente, la economía y la sociedad. Trata de lograr un equilibrio duradero entre ellos. Dynamics of global population trends.
Algunos de los aspectos determinantes de la demanda actual de diversas categorías de bienes son la población actual, los desplazamientos de la población rural y urbana, las tasas de crecimiento, los niveles de edad y el control de la población. Así como los cambios en la distribución de la población en los países afecta la demanda futura, y ahora se dice que la demanda de bienes en el mundo puede afectar a los patrones de migración. Por ejemplo, la crisis financiera mundial del año 2008 pudo haber sido la causante de la migración de las zonas urbanas a las rurales y de países desarrollados a países que están en desarrollo. Controlling Population Growth. Ante las consecuencias de la explosión demográfica, es sensato que los países adopten medidas para reducir el crecimiento a tasas manejables, pero como sabemos, la procreación es uno de los temas y factores más sensibles e incontrolables, considerando el punto de vista cultural. La economía, la autoestima, la religión, la política y la educación, todas estas juegan un papel crítico en las actitudes sobre el tamaño de la familia. Rural and Urban Migration. La migración de las zonas rurales a las urbanas, que puede consistir en traslados nacionales o internacionales, es en gran medida el resultado del deseo de obtener un mayor acceso a fuentes de educación, atención de la salud y mejores oportunidades de empleo. Para el año 2030, las estimaciones indican que más del 61% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y al menos 27 ciudades tendrán una población de 10 millones o más. Aunque los migrantes experimentan alguna mejora relativa en sus niveles de vida, el intenso crecimiento urbano sin la inversión en servicios conduce a graves problemas. Population decline in aging. Mientras que el mundo en desarrollo se enfrenta a una población en rápido crecimiento, la población del mundo industrializado está en declive y envejeciendo rápidamente. Las tasas de natalidad han disminuido desde principios de los años 60. Como resultado de esto y otros factores contemporáneos, el crecimiento de la población en muchos países ha caído por debajo de la tasa necesaria para mantener los niveles actuales. Worker shortage and immigration. Para la mayoría de los países, la inmigración masiva no es bien recibida por la población residente. Sin embargo, un informe de la ONU es el argumento más fuerte para cambiar las leyes de inmigración como una solución viable. World Trade Routes. Las rutas comerciales unen al mundo, minimizando la distancia, las barreras naturales, la falta de recursos y las diferencias fundamentales entre los pueblos y las economías. Mientras un grupo de personas en el mundo quiere algo que otro grupo en algún otro lugar tiene y hay un medio de viaje entre los dos, hay un comercio. Communication links. Una base de todo comercio es el conocimiento eficaz de las comunicaciones sobre dónde existen bienes y servicios, dónde se necesitan y la capacidad de comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias.